Vamos a continuar mirando propiedades del triángulo. ¿Qué es un triángulo? O sea, tri significa tres, entonces triángulo significaría tres ángulos. Y también se lo conoce con el nombre de trígono. Tri significa tres y gonos significa lado, o sea, tres lados. Existe una materia en bachillerato que se trabajaba antes con el grado décimo, ahora se la trabaja en forma unificada, que se llama trigonometría. Trígono significa triángulo y metros significa medida, o sea, medida del triángulo. Por eso en trigonometría se estudia bastante el triángulo. ¿Por qué es importante el triángulo? El triángulo es importante porque todas las figuras geométricas planas con lados rectos se pueden descomponer en triángulos. Por ejemplo, aquí hay un pentágono. Entonces, digamos que estos puntos se llaman vértices. Yo puedo trazar líneas desde este vértice hacia todos los demás. Si trazo una línea desde este vértice hacia este otro, lo que he hecho es repintar un lado. Si trazo una línea desde este vértice hasta este otro vértice, he formado un triángulo aquí. Si trazo una línea desde este vértice hasta el siguiente, he formado otro triángulo. Y aquí, si trazo una línea desde este vértice hasta este, lo que he hecho es repintar otro lado de esa figura. Entonces, mi figura la he descompuesto en tres triángulos. El triángulo es bien importante porque cualquier figura plana se puede descomponer en triángulos. Y si yo de estos triángulos puedo calcular lados, ángulos y medidas, entonces podría calcular lados, ángulos y medidas de toda la figura grande. ¿Un triángulo qué es? Es una figura geométrica plana. Tiene tres lados y tiene tres vértices y tiene tres ángulos. Estos puntos que son comunes a un lado y a otro, por ejemplo, este punto es tanto de este lado como de este lado. Este punto común se llama vértice. Estos de aquí son los lados del triángulo y estos serían los ángulos. Entonces todo triángulo va a tener tres vértices, va a tener tres lados y va a tener tres ángulos. A los vértices los podemos representar con letras mayúsculas, por ejemplo A, B y C. A los lados se los va a representar con letras minúsculas, con la letra minúscula equivalente a la letra mayúscula que representa el vértice contrario. Por ejemplo, a este vértice o a este ángulo se opone este lado, entonces le vamos a llamar el lado A. A este vértice o a este ángulo se opone este lado, entonces le vamos a llamar el lado C con minúscula. Y a este vértice o a este ángulo se opone el lado este, que le vamos a llamar el lado B. Así se denota, o sea, se representa, se escribe los lados, los vértices y los ángulos de un triángulo. Los ángulos se pueden representar con la misma letra mayúscula que se representa el vértice. Aquí puede ser el ángulo A o el vértice A y aquí el lado A. O sea, este sería ángulo, este sería el vértice y este sería el lado. En el año 2019, para explicar temas de semejanza y congruencia de triángulos, se me ocurrió hacer este aparatico. Yo le llamo generador de triángulos. Lo que hice fue de una antena, de las antenas de televisor, la desbaraté, le quité los tornillos, así, y uní estas dos partes con el mismo tornillo que venía o con un tornillo más largo y usando tuercas. Entonces esto permite girar y también permite, como es una antena, permite estirar esta parte. A esta parte le puedo agregar un transportador aquí. Puedo agregar un transportador y aquí se lo atornilla y de esa manera pues yo puedo mirar aquí el ángulo. Este elemento le llamo generador de triángulos. El triángulo tiene, digamos, lo más importante serían los tres lados y los tres ángulos, 6 cosas. Y lo que quiero mostrarles ahora es que un triángulo queda fijo si se fijan tres elementos. Y de los tres elementos, por lo menos uno de ellos debe ser un lado. O sea, cuando usted de los 6 posibles ángulos y de los posibles lados, de esos fija 3 cosas y dentro de esas 3 cosas mínimo una de esas debe ser un lado, el triángulo queda ya fijo. Voy a explicarlo con esto. Miren, este va a generar triángulos. ¿Por qué? Porque para mí este va a ser un lado del triángulo y este va a ser otro lado del triángulo. Y esta parte de aquí, la abertura que hay entre los dos, va a ser este ángulo que hay entre estos dos lados. Ahora, si este lado yo lo puedo hacer más grande o más pequeño a mi gusto. Y este lado lo puedo hacer más grande o más pequeño a mi gusto. De tal manera que el tercer lado tendría que venir aquí simplemente y completar lo que haga falta para cerrar la figura. En este caso, para este ejemplo, sería más o menos esto.
La idea es que cuando yo ya de todas las posibles longitudes de este lado la fijo en esta longitud, y cuando yo de todas las posibles longitudes que tengo para este lado la fijo en esta longitud, y de todos los posibles ángulos que puedo hacer entre estos dos lados lo fijo aquí, entonces ya mi triángulo queda fijo, ya queda totalmente terminado. Este lado mide lo que mide este lado, este mide lo que mide este lado, este ángulo mide lo que mide este ángulo. Y el otro lado tiene que medir exactamente lo que debe medir para cerrar la figura, o sea, debe medir esto. Y ahí quedaría cerrada la figura. Y al cerrar la figura ya queda determinado este ángulo de aquí y este ángulo de acá. O sea, quedan determinados los otros tres elementos, que sería el otro lado que falta y los otros dos ángulos que faltan. Voy a hacer que este lado de aquí, mida 30 centímetros. Allí. Desde el 0 hasta el 30. Vamos a hacer que el otro lado mida desde 0 hasta 25. Aquí está. Bueno, entonces ya tenemos que un lado mide 30 centímetros. Aquí se lo mira. Ahí está, 30 centímetros un lado. Y el otro lado va a medir 25 centímetros. Tenemos el lado A. Un lado va a medir 25 centímetros y otro lado va a medir 30 centímetros. Voy a sumar estos dos números. 25 más 30 sería 55. Voy a restar estos dos números. 30 menos 25, 5. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que lo que va a medir el tercer lado nunca va a poder medir 55 centímetros. O sea, va a medir menos de 55, o sea, no va a llegar a medir 55 centímetros. Y el tercer lado que nos hace falta no va a medir 5 centímetros ni menos de 5 centímetros. Es decir, hay un lado que nos falta, llamémosle el lado C. Pero este lado C va a medir entre 5 centímetros y 55 centímetros. Esa es una propiedad de los triángulos. Si tengo dos lados, el tercer lado va a estar comprendido entre lo que es la suma y la resta. O sea, así. Entonces, si yo tengo un triángulo, el tercer lado va a medir algo menos que la suma y algo más que la resta de esos lados. Es decir, que el tercer lado, siempre va a estar comprendido entre lo que es la suma de los dos lados y lo que es la resta de los dos lados. Siempre el tercer lado de un triángulo, si ya tengo medidos dos lados, va a estar comprendido entre lo que es la suma y lo que es la resta. O sea, va a ser más que la resta de esos dos lados y va a medir menos que la suma de esos dos lados. En nuestro ejemplo, el lado C va a estar comprendido entre 5 centímetros y 55 centímetros. ¿Por qué 5 centímetros? Porque eso es la resta. ¿Por qué 55 centímetros? Porque eso es la suma. O sea, no va a llegar a medir igual a 55 centímetros, no, sino menos. Y no va a llegar a medir 5 centímetros, no, sino más. Es decir, este lado es menor que este. Este símbolo significa menor que. Es fácil aprender que este signo es el signo menor que porque menos gente, como yo, escriben con la mano izquierda. O sea, este es el menor. En cambio que este signo es el mayor que, porque más gente escribe con la mano derecha, que sería este, el mayor. Entonces, este 5 va a ser menor que la medida del lado, o sea que este lado va a medir más que 5. Aquí tenemos este lado que mide 25 centímetros. Bueno, lo podemos medir así. 25 centímetros. Y tenemos este otro lado que mide 30 centímetros. Este segundo lado mide 30 centímetros, ahí está. Bueno, y lo he fijado, o sea, este lado lo voy a poder mover. Listo. Este aparato también me sirve para ser usado como un compás. Puedo hacer una circunferencia colocando aquí un marcador y me puede servir como un compás. Si yo sumo estos dos lados, obtengo 55. Y si yo resto estos dos lados, el mayor menos el menor, obtengo 5. Bueno, entonces tengo aquí mi lado que mide 25 centímetros y este lado que mide 30. Y voy a empezar a mover este lado. Si yo dejara este ángulo aquí, ¿cuánto me mide este tercer lado? Me mediría desde aquí hasta aquí, pongámosle que fuera 10 centímetros. Listo. ¿Podría medir más? Sí, porque lo puedo ir abriendo. Por ejemplo, allí me mediría 14 centímetros. ¿Puede medir más? Sí. Puedo abrirlo
y puede medir más. Ahí por ejemplo estaría midiendo 25 y algo más. Bueno, allí para que mida 26. ¿Puedo seguir abriéndolo? Sí. Por ejemplo ahí me va a medir más. Desde aquí hasta acá sería, ahí pongámoslo, sería 45 centímetros. ¿Puede medir más? Sí. Por ejemplo esto ahí. Más y esto. Más esto. Lo máximo que podría medir sería casi una línea horizontal. Un poquito menos. Ahora, si fuera una línea horizontal, ¿cuánto mide de aquí hasta aquí? Mide 25. ¿Cuánto mide desde aquí hasta acá? Pues lo que mide a este lado, o sea, 30. Si de aquí a aquí mide 25 y de aquí a aquí mide 30 centímetros, ¿cuánto mediría desde aquí hasta acá si esto fuera una línea recta? Entonces mediría la suma de esto, 25 más 30, sería 55 centímetros. O sea que esto mediría 55 centímetros. Pero entonces esto no sería un triángulo, porque este sería un lado y este sería el otro lado, y el otro lado estaría encima de esto superpuesto. Y no sería un triángulo porque sería una línea y sobre esa línea otra línea, o sea un segmento y sobre ese segmento de recta otro segmento. Entonces no sería un triángulo. Entonces si yo hiciera un triángulo o quisiera hacer un triángulo así, que esto mida 25 y esto mida 30 y esto totalmente horizontal, entonces el tercer lado iría aquí encima. Y no sería un triángulo porque tendríamos una línea y encima otra línea, o sea un segmento de recta y encima otro segmento de recta. No sería un triángulo. Pero entonces en ese caso este lado mide 25 y este 30 y la suma de los dos, o sea es decir la distancia que hay de aquí a acá, sería la suma, sería 55. Entonces el tercer lado no va a medir 55 porque donde mida 55 significa que tenemos una línea y encima otra línea. Entonces debe medir menos de 55, por ejemplo aquí. Allí sí. Porque entonces de aquí a aquí es 25 y de aquí a aquí es 30. Pero de aquí a aquí no va a ser igual a la suma, sino va a ser menos de la suma, o sea menos de 55. De aquí a aquí va a medir menos de 55. Entonces esa es la razón por la que el tercer lado, que sería desde aquí a aquí, puede ir aumentando. Puede ir aumentando, puede ir aumentando su longitud cada vez más largo, cada vez más grande. Pero nunca va a medir la suma, que sería 55, nunca. Porque entonces tenemos una línea sobre otra línea. ¿Y qué pasa si yo sigo hacia acá? Pues el triángulo seguiría para acá y comienza a disminuir su longitud. Ahora preguntémonos cuánto puede ser lo mínimo que puede medir el tercer lado. Entonces podemos cogerlo hacia acá. Esto sería el tercer lado, desde aquí hasta aquí medirlo así. Aquí mediría 50 centímetros. Desde allí, suponiendo que aquí tracemos la línea del tercer lado, entonces aquí desde 0 hasta 50 centímetros. Pero lo podemos ir disminuyendo. A medida que vamos disminuyendo este ángulo, podemos ir disminuyendo el tercer lado. Este tercer lado puede medir desde 0 hasta, por ejemplo, 33. Luego aquí puede medir desde 0 hasta, digamos, allí, 22. Bueno, y lo puedo ir disminuyendo. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto mediría el tercer lado? Mediría desde 0 hasta 7.5. Allí sería desde 0 hasta 6. Allí sería desde 0 hasta 5,5. ¿Y qué tal si yo lo coloco una línea encima de la otra? ¿Cuánto mide esta parte? Entonces, si todo esto mide 30, si de aquí a aquí mide 30 y de aquí a aquí mide 25, entonces de aquí a aquí mide la resta de 30 menos 25, porque de aquí a aquí es 30, de aquí a aquí es 25 y de aquí a aquí es algo. Pero este algo sumado con este me da 30. Entonces 30 menos este me daría este. Es decir, si de aquí a aquí es 30 y de aquí a aquí es 25, entonces de aquí a aquí es 5. Entonces cuando el tercer lado mida 5, este sería el un lado, este sería el otro y este sería el tercer lado, ahí lo que ocurre es que hay una línea y encima otra línea y no es un triángulo. Entonces no debe medir 5, sino másito de 5. Entonces debe medir más de 5 para que de verdad sea un triángulo, porque tiene que abrirse, tiene que tener un ángulo aquí. Entonces el tercer lado no puede medir menos de 5, ni siquiera 5. Y el tercer lado no puede medir más de 55, ni siquiera 55. Si les gustó el video, pues denle me gusta y los invito a que compartan la dirección de este blog, que es el lugar donde estoy organizando todos los videos que estoy subiendo a YouTube. También los invito a que se suscriban al canal. Aquí abajo en la descripción del video les dejo dos enlaces. El primero es a este blog y el segundo al canal de YouTube. Gracias.